Buenos días. Poco a poco vamos conociendo cuál es esa voluntad de Dios que el mismo Jesús menciona en la oración. Hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Y es bonito ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento cómo esa voluntad de Dios se va desarrollando. El mismo Pablo dice que por voluntad de Dios ocurrió esto y ocurrió aquello. Es decir, él sabe muy bien quién es el que está guiando nuestras vidas. Pablo mismo en Romanos dice que quiere ir a verlos, pero que quiere estar dentro del plan de Dios y dentro de la voluntad de Dios. Y él está sometiendo su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y sabemos por la historia de Romanos que él no fue sino preso a Roma. Y uno podría decir, pero tan raro, ¿no? Pero es que él estaba dentro de la voluntad de Dios y él oraba de manera que él sabía y estaba convencido de que Dios estaba haciendo las cosas bien y en su momento le permitiría o no hacer algo que él deseaba y oraba por ello. Otra persona que tiene un no como respuesta pidiendo que se haga su voluntad es Pablo. Y a lo largo de sus cartas también podemos ver que nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Y es en este mismo sentido que en Romanos 12:2, que quizás conoces muy bien, dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, sino que seamos transformados. ¿Y cómo somos transformados? Es renovando nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comprender las cosas de Dios. Eso nos va transformando. Y ahí dice el mismo versículo, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Lo mismo que hizo Pablo, someter su voluntad a la voluntad del Padre, y entonces se va transformando el pensamiento de manera que podemos entender y comprobar que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Es decir, que el Señor no nos da algo porque no es su voluntad, pero porque eso es mejor para nosotros y esa es su voluntad, que es buena y es agradable y es perfecta. Y quizás no nos gusta muchas veces aceptar la voluntad de Dios porque no está a nuestro gusto. Pero cuanto más conocemos a Dios, más transformamos nuestra mente y más podemos entender que su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Entonces, que el Señor nos ayude a estar cerca de Él cada día, de manera que poco a poco vamos cambiando nuestro pensamiento, transformando esa forma de entender la voluntad de Dios, sabiendo que la de Él es buena, agradable y perfecta. Y quiero mencionar también en Tesalonicenses, dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos por cada cosa que el Señor nos da. Eso es parte de su voluntad. Y poco a poco vayamos transformando nuestra mente para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no esté completamente de acuerdo, aunque no sea lo que yo quiero y lo que yo deseo y no sea mi voluntad. Debo alinearme con la voluntad del Señor. Y muy importante, como parte de esa voluntad es ser agradecido. Que Dios te bendiga este día.